Romanos capítulo 8. Vamos a leer del 1 al versículo 4 y luego vamos a leer del 28 al 39. Repito, del 1 al 4 y del 8 al 39. Romanos capítulo 8. Luego de ello oramos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Y queremos darte gracias, Señor, también porque en ella podemos encontrar refrigerio y consuelo. Es la luz que nos ilumina, es lo que nos permite conocerte más y saber tu voluntad. Cuánta congruencia, cuánta armonía, cuánta belleza, Señor, hay en ella. Sobre todo cuando nos recuerda que en Cristo Jesús, los que creemos en Él, estamos seguros. No hay ninguna condenación para ellos. Gracias, Padre, porque por tu Espíritu has querido que hoy nosotros nos deleitemos en estas verdades y que podamos vivir conforme a ellas. Gracias, Señor, porque tú en Cristo Jesús alcanzaste nuestra salvación y hoy nos rendimos ante ti. Yo sé, Señor, que hay muchos aquí que quizás dudan, o algunos que estamos dudando en alguna parte, pero te ruego, Señor, que una vez más
la enseñanza de tu palabra sea tan clara que ilumine el pensamiento de aquellos que dudan y que su fe pueda ser fortalecida. A aquellos que están aquí, Señor, y que no tienen interés genuino, sino que vienen por razones o otras razones que no es buscarte a ti, te ruego que a pesar de su renuencia puedas también ayudarles y mostrar la gloria que hay en tu Hijo al recordar que ellos son pecadores y que te necesitan. Por favor, una vez más, obra en medio de nosotros, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos adelante entonces con nuestras clases de discipulado inicial. Y hemos tenido, hemos estado permaneciendo en uno de nuestros distintivos. ¿Recuerdan en qué distintivo estamos? ¿Distintivo cómo? Hey, ¿hay alguien ahí? Distintivo calvinista, muy bien. Distintivo calvinista. ¿Cuáles son esos? La depravación de los hombres, elección incondicional, gracia irresistible o llamamiento eficaz o expiación particular. Muy bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Con eso no queremos decir que está siendo tan malo como puede ser, pero sí tiene la potencialidad de ser tan malo como puede llegar a ser. El punto es que está incapacitado y por su propio medio no busca a Dios ni quiere, tampoco puede. Por otra parte, hablamos de que Dios efectivamente, por cuanto todos están muertos, nadie puede salvarse por sí mismo y entonces Dios, en consecuencia, lo elige. Dios elige a los suyos. Y luego de elegirlos, los llama eficazmente. Luego de elegirlos, pudiésemos decir, no solamente los llama, sino que le da su gracia irresistible. Hay un llamado general a través de la predicación del Evangelio y hay un llamado eficaz que es el que hace ¿quién? El Espíritu Santo en los corazones, transformando la fuente principal de sus afectos, es decir, transformando su corazón, dándole un corazón nuevo, y ahora esa persona puede responder a Dios, puede y quiere responder a Dios. ¿Ok? Entonces, hemos visto eso, y además, si las cosas son así, si Dios llama eficazmente a los suyos, la pregunta sería, ¿cómo los salva? ¿O cómo alcanza su salvación? Si Dios, entonces, es su juez justo y no tomará por inocente al culpable o aquel que está depravado totalmente, ¿cómo es que perdona a su pueblo si ellos estaban depravados, muertos en sus delitos y pecados, si eran culpables? Bueno, expiando su pecado o colocando a favor de ellos un sustituto. Dios castiga a alguien para redimir a otros. Eso es lo que nosotros conocemos como el sacrificio de Cristo. Cristo toma nuestro lugar en la cruz y nos da su lugar frente al Padre. Hay una sustitución, y a través del sacrificio de Cristo, de derramar su sangre, Dios expía, cubre, perdona. Lo que está diciendo es que ya no toma en cuenta sus pecados, porque ya Cristo murió, ya el Cordero murió, el puro y sin mancha murió. En otras palabras, Dios es justo. ¿Por qué? Porque castiga la maldad, hace juicio. Dios es justo porque no tomó por inocente al culpable, Él castigó.
si Cristo llevó el pecado de su pueblo sobre él, entonces ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál es la paga del pecado? Entonces, si Cristo llevó el pecado de su pueblo sobre él debía justamente. O sea que el sacrificio de Cristo desde el punto de vista teológico, desde la perspectiva divina y del plan redentor, fue justo. Injusto por parte de los que los crucificaron, porque él era justo, pero justo desde el punto de vista divino. Y así entonces, de una manera extraordinaria, armoniza la responsabilidad del hombre al castigar al Hijo de Dios y armoniza la soberanía de Dios al hacer, y la justicia de Dios al hacer juicio sobre uno. Eso se llama expiación. Y como vimos, la expiación se aplica para perdonar o cubrir pecados. La expiación se aplica sobre alguien para que los pecados de esa persona no sean tomados en cuenta. Y si Cristo murió por todo el mundo, entonces los pecados de todo el mundo no son tomados en cuenta, ¿correcto? Al menos ese es el pensamiento lógico. Pero como hemos visto, entendemos, por cuanto esa no es la realidad, existe el infierno. Algunos están condenados por su propia necedad de rechazar a Cristo. Y por lo tanto, Cristo no murió en ese sentido por todos, sino que murió por los suyos, o murió, expió particularmente el pecado de los que creen en Él. Porque si derrama su sangre por los pecados de aquellos que no creen, o de toda la humanidad, todos deberían ser salvos. ¿Recuerdan que esa fue nuestra conclusión lógica? ¿Estamos claros hasta ahora? Es simplemente un resumen de lo que nosotros habíamos visto, no más. Con esto, yo quiero invitarles a que seamos sencillos y genuinos en las clases. Yo no quiero que, teniendo la oportunidad de aclarar las dudas, no las aclaremos. Yo no quiero que, teniendo la oportunidad de ver cómo se conecta una cosa con la otra, teniendo la oportunidad de aclarar eso en nuestra mente, no lo hagamos. Entonces, por favor, preste atención, y si no entiende completamente un asunto, pregúntelo. Nadie aquí nació aprendido, todos tenemos que aprender. Entienda que no van a decir, ay, ¿cómo no va a saber eso si es bruto? No, porque no nacimos aprendidos. Y créanme, con la misma humildad que ustedes puedan preguntar, con la misma humildad yo les trataré de responder si sé la respuesta. Si necesito estudiar más, créanme que le diré, vamos a hablar eso la próxima semana. O permítame ampliar el tema para yo tener mayor argumento y responderle más claramente. Eso es lo máximo que puede pasar, que se muestre su debilidad y mi debilidad. Y bueno, seguimos aprendiendo todos. ¿Está bien? Por eso, es que cuando estamos hablando del calvinismo, sé que hay algunas cosas bien complejas, que pueden ser complejas, pero que en últimas son muy sencillas. Solamente que la información que ya tenemos en la cabeza nos juega en contra, y tratamos de pensar con nuestra mente finita, digerir todas las verdades soberanas y trascendentes del Dios eterno. Entonces ahí las cosas se ponen complejas. Pero ese es el punto de lidiar con el Dios eterno, ¿no? Estamos lidiando con Dios, estamos viendo la palabra de Dios, y por supuesto que van a existir cosas que nos van a romper la cabeza. Si no fuera Dios trascendente. ¿No tiene sentido? Entonces, por favor, preste atención. Si tiene alguna duda, pregunte. Si no tengo la oportunidad de responderlo aquí públicamente por cuestiones de tiempo, igualmente pregúnteme, o haga la pregunta, la anotamos y la respondemos la semana que viene. Sea porque yo no tenga la respuesta completa o no la tenga, o sea porque no tenga el tiempo. ¿Está bien? Recuerden, clase de discipulado inicial. Perdonen la ilustración, pero es como si usted tuviese con muchos pequeños y usted le está enseñando, y ellos naturalmente preguntan porque no entienden, y usted trata de explicarle. No es que le estoy diciendo niños, solamente quiero que seamos tan genuinos
que podamos tener esa interacción, ¿ok? Entonces, hablando de la expiación limitada o la expiación particular dentro de nuestro distintivo calvinista o de las doctrinas de la gracia o los cánones de Dort, recuerda, así pueden ser llamadas, yo quisiese cerrar recordando tres argumentos escriturales que son razonables y que dan peso al hecho de que Cristo, aunque su muerte tiene el poder para salvar a todo el mundo, se aplica particularmente a los que crean en Él. ¿Ven la manera de comunicarlo? La muerte y la sangre de Cristo tiene el poder para salvar a todas las personas de la historia, pero se aplica particularmente a los que creen en Él, a los cristianos. ¿Ok? Entonces, como iniciamos, el concepto bíblico de la expiación nos enseña que la muerte de Cristo como el Cordero inmolado fue particular, fue solamente por los suyos. Es decir, usted llevaba su cordero y lo sacrificaba, o el sumo sacerdote sacrificaba un cordero al final del año para la expiación de los pecados. ¿De quién? Del pueblo de Dios. ¿Era de todas las naciones? Del pueblo de Dios. Muy bien. En segundo lugar, otro argumento importante es la unidad de las tres personas de la Trinidad. Preste atención aquí. La unidad de las tres personas de la Trinidad presupone la expiación limitada. ¿Qué es la Trinidad? Bueno, que nosotros creemos que Dios es uno en tres personas, ¿cierto? Y cada una de esas personas que conforman la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una unidad en mente y voluntad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no pueden estar en desacuerdo en nada. Ellos siempre están en armonía. Son un mismo ser, un mismo Dios. Por lo tanto, siempre están en armonía. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué sentido tiene que Dios el Padre haya escogido un grupo definido de personas desde la eternidad para salvación, que Dios el Espíritu Santo llame eficazmente solo a ese grupo y los traiga a la fe y los traiga al arrepentimiento, pero que a la vez Dios el Hijo haya muerto no por esos escogidos, sino por toda la humanidad? Si ven el sentido lógico, lo repito, ¿qué sentido tiene que Dios el Padre haya elegido, que el Espíritu Santo llame eficazmente a los que Dios eligió, pero que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, haya muerto por todos? Elección que implica que hay un particular de personas, llamamiento eficaz, implica la soberanía de Dios llamando a los suyos, pero Cristo murió por todos. ¿Sí ven la incongruencia en el asunto? Por lo tanto, si nosotros pensamos de esa manera, debemos decir, obviamente, es consecuente que Cristo haya muerto por los suyos o que su sacrificio se aplique eficazmente solo a los que creen en Él. Si nosotros pensamos algo diferente, estamos diciendo que la perfecta armonía de la Trinidad se ve comprometida. Por lo tanto, la expiación particular no atenta contra la Trinidad, al contrario, es totalmente consecuente. Dios escogió, llama a los suyos y Cristo muere por ellos. ¿Sí lo ven? ¿Ven el orden lógico? Por ejemplo, podemos ver en el Nuevo Testamento un pasaje que nos habla de esta armonía. Vayan a Juan 6. (37 al 39). ¿Alguien que lo lea, por favor?
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí tiene, no le respondo. Porque he decidido de hacerlo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Continúa al 39. Esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que dé todo lo que me quiere. No queda yo nada, sino que lo resucite en el día completo. Muy bien. Vean la armonía aquí. Jesús está diciendo, todo lo que el Padre me da. ¿Quién se lo da? Muy bien. ¿Qué pasa con eso que el Padre le da? ¿Vendrá quién? A mí. Vendrá, oirá a Él. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, Cristo recibe a los que el Padre escogió y llamó por medio de su Espíritu. ¿Sí lo ven? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Vean que la armonía del pensamiento de Cristo está en concordancia con la voluntad del Padre. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, en este caso su Padre. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, ¿qué pasa? Vea el pasaje. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pregunto, según ese pasaje, ¿los que el Padre le da a Cristo se pierden? No, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo no va a dejar que se pierdan. Cristo, con su obra redentora, no vino con una agenda distinta a la de Dios. Distinta a la de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Sino que ellos tenían la misma agenda. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Cristo vino a cumplir cabalmente eso. Él vino literalmente a resucitar y preservar a aquellos que el Padre le había dado. Algunos ven casi como una blasfemia creer en la expiación limitada. ¿Cómo es posible que Cristo no haya muerto por todos? Pero no tienen ningún problema en aceptar la elección incondicional o la gracia irresistible. A eso se le llaman calvinistas de 3 puntos, de 2 puntos. Sin embargo, esto es absurdo. No se puede ser calvinista de 4 o de 3 puntos. La unidad que existe en la Trinidad implica que lo creamos o que creamos todos los puntos del calvinismo. Porque si no creemos en uno, no podemos creer en ninguno. Todo tiene una secuencia teológica, lógica, razonable. Vea esto. Entonces el Padre eligió, el Espíritu Santo llama a lo suyo, y Cristo entonces tiene que llevar a la resurrección a lo que el Padre le dio. Pero ¿qué pasa si Cristo muere por una persona, pero esa persona se pierde en el infierno? ¿Qué pasa si Cristo muere por una persona, pero esa persona se va por la eternidad a la condenación eterna? ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? Se perdió, ¿sí o no? No fue suficiente ni poderoso. E incumple lo que Cristo mismo dijo en Juan 6. El Padre me dio algunos, yo morí por ellos, pero se perdieron estos. Pero dice Jesús, la voluntad de mi Padre es que de lo que me dio, yo no pierda nada, ninguno. ¿Ven la idea? Es natural. Si Cristo murió eficazmente por todos, todos tienen que ser salvos. Pero sabemos que el infierno existe. Por lo tanto, hermanos, lo que quiero es que vean a la luz de la Trinidad cómo esa misma agenda la tenían las 3 personas de la Trinidad, porque son un mismo ser, son uno, un mismo Dios.
La cuestión está clarita aquí. Por lo que Cristo murió, no se perderá ninguno. En tercer lugar, el ministerio terrenal de Cristo presupone que su intención no era salvar a todos los hombres. ¿Recuerdan cuando en Mateo 11:21 Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. De manera que Cristo declara claramente, inclusive por las parábolas, por el pecado de ellos, que Él vino a salvar solamente a algunos, porque si hubiese querido hacerlo con todos, a todos lo hubiese salvado. No hay manera, a menos que usted le meta las ideas al pasaje, a menos que usted traiga todo su bagaje evangélico, o que quiera tener una idea de Dios, no hay manera de pensar que Cristo haya salvado a todas las personas del mundo por igual. Cristo no salva a los musulmanes. Cristo no salva a los santeros. Cristo no salva a los moralistas. No, Cristo salva a los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Por eso es que si la salvación de Cristo es tan eficaz y el llamamiento y la redención es particular solamente por los suyos, y todo lo que el Padre le da a Cristo ninguno se perderá, entonces nosotros creemos en consecuencia también en la perseverancia de los santos. Dios va a perseverar o a preservar a sus santos. Y vean cómo puede ser interpretado esto. Los que se mantuviesen hasta el fin, estos, o los que perseveren hasta el fin, estos vencerán. La pregunta es, ¿quiénes son los que perseveran hasta el fin? Solo los que han creído genuinamente en Cristo. ¿Quiénes son los que llegan hasta el fin de los tiempos creyendo? ¿Quiénes son los que están dispuestos inclusive a entregar su propia vida por Cristo? Los que creen en Él genuinamente, los que tienen el corazón, ellos perseveran. Eso no es una doctrina para que simplemente nosotros nos sentemos a decir: es con toda mi fuerza y todo mi ímpetu que yo voy a perseverar hasta el final, y por mi propia gloria, con mi propio poder y mis propias habilidades, y para después ver sobre el hombro de los otros: es que tú no fuiste tan fuerte como yo, no perseveraste hasta el fin, tú pecaste en esto, yo sí fui santo, como si fuéramos unos fariseos. No, ese versículo no promueve eso. Promueve más bien el hecho de que efectivamente los que son de Cristo estarán dispuestos a sufrir lo que se tenga que sufrir, con tal de que Cristo sea honrado en su vida, y ellos tendrán la vida eterna. Esa es una diferencia enorme. Por eso nosotros creemos en la perseverancia de los santos. Insisto, eso es una doctrina que ha sido muy señalada. De hecho, la han llamado aquellos que dicen: salvo siempre salvo. Hay alguno que lo dice, hay uno que lo dice con ese tono y todo. Salvo siempre salvo, es decir, haga lo que haga, como Dios lo escogió, esa persona va a ser salva. Eso es una herejía, es una blasfemia. Pero hay cosas que nosotros tenemos que poner claro. Porque nosotros no estamos diciendo que salvo siempre es salvo, no importa quién sea, cómo viva, cómo se comporte y lo que crea, siempre va a ser salva porque Dios lo escogió. No, señor. Eso no es lo que enseña la Biblia. No es. Por eso, nosotros vamos a ver, en primer lugar, hablando de la perseverancia de los santos, qué es lo que no enseña esa doctrina.
¿Qué es lo que no enseña? Pero permítanme inicialmente dar un concepto un poco más técnico para ustedes acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Es la obra de Dios en el corazón del creyente, la cual permite que todo aquel que ha sido salvado por Cristo nunca caiga del estado de gracia, perseverando en la salvación y siendo preservado por la eternidad. Eso es la obra de Dios en el corazón que los preserva hasta el final, porque Cristo murió por ellos. Voy a dar una conclusión anticipadamente. Si Cristo realmente murió por ti, tú perseverarás en la gracia y no perderás tu salvación jamás. Una vez más, esto significa que nosotros creemos que la salvación no se pierde. No, pero la salvación sí se pierde. De allí es que viene una vez más la diatriba. Salvo siempre salvo, que no se pierde, pero si está en pecado, entonces si digo una mentira y lo atropelló el carro, se murió en pecado. Eso es un desconocimiento o, vamos a tratarlo de la mejor manera, una inocencia tan necia. Porque los que así creen se olvidan lo que el pecado significa en la vida de la persona y olvidan que la persona nunca podrá dejar de pecar mientras esté en este cuerpo de carne. Por eso vamos a hablar de lo que no enseña esta doctrina. Bueno, en primer lugar, esto no quiere decir que todo el mundo que profese ser cristiano sea cristiano verdaderamente. Es decir, que existen cristianos nominales. ¿Saben lo que significa nominal? De lista, de nombre. Él es cristiano porque dice que es cristiano. Él es cristiano porque se identifica como cristiano. Ciertamente nosotros tenemos que tener cuidado para decirle a todo el mundo, tú eres cristiano, para ver tu fruto, ¿cuánto tiempo en la fe? Entonces eso es lo que queremos decir. Pero lo cierto del caso es que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Esa es una realidad bíblica muy contundente. Por eso es que nosotros siempre necesitamos ser o examinarnos en función de esto. No, yo soy cristiano porque me bauticé. No, yo soy un cristiano porque voy a la iglesia. No, yo soy un cristiano porque pasé adelante o levanté la mano. No, yo soy cristiano porque hice la oración de fe. Hay muchos que se bautizaron y no son cristianos. Hay muchos que pudieron dar vestigios de arrepentimiento y de una manera externa pudieron comunicar que había algunos frutos de creyentes, pero que en últimas se apartan de la fe y demuestran que esos cambios fueron simplemente cambios morales externos, pero no de corazón. Por eso es que en primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido. ¿Qué es lo que revela que son o que eran de ellos? La permanencia. Permanencia. Así se revela. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que nos está enseñando Juan, que seguramente en las iglesias algunos saldrán para que se manifieste que todos no son de nosotros. Es decir, que la iglesia estará constituida por personas que dicen ser cristianos y por otros que son realmente cristianos.
pero son solamente aquellos que preserven hasta el fin los que serán salvos. De hecho, John Murray lo dice así: es posible dar todas las señales externas de fe en Cristo y de obediencia a Él, testificar por un tiempo una buena confesión y mostrar gran celo por Cristo y su reino, y luego perder todo interés y volverse indiferente, si no hostil, a las demandas de Cristo y de su reino. Eso es una posibilidad. Yo era cristiano porque creía esto de Dios, o me gustaba esto de la iglesia, o participaba esto de la iglesia. Cuando eso se me quitó, también se me quitó a Cristo. Entonces, ya no quiero a Cristo. Y mi vida que llega a ser totalmente opuesta. Pero aquellos que son afectados y llamados eficazmente tienen una transformación tal que, aunque puedan venir esos momentos donde somos tentados, probados, el resultado será que permanecen hasta el fin. Por eso, amado hermano, manténgase en continuo examen. Pregúntese por qué está aquí. Soy cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Amo a Cristo. ¿Qué significa amar a Cristo? No, pero ya yo lo sé. Bueno, síguetelo preguntando. Y viendo la amplitud de la pregunta, estoy amando a Cristo. ¿Qué soy yo? ¿Será que yo voy a perseverar hasta el fin? ¿Será que yo sigo adelante? Estoy pidiendo que se haga un examen genuino de su propio corazón, que puede implicar dudar de su fe. Dude de su fe entonces. Pero mi esperanza está en que aquellos que el Espíritu Santo llamó eficazmente, ni porque yo les diga que se vayan, se van a ir. Ni porque yo los corra, se van a ir. Ni porque le pongan una pistola en la cabeza y le digan, niega a Cristo o te mato, lo van a negar. Nada. Porque la obra del Espíritu Santo no la puedo revocar yo. De allí que Pablo, Juan, Jesús con tanta tenacidad diga, examínense. Váyanse los que vienen con intereses inadecuados aquí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto no quiere decir que todo el que diga que es cristiano, que dicen las personas por la experiencia. Bueno, en esa iglesia habían 100 personas y este decía que era cristiano, este decía que era cristiano, este decía que era cristiano. Y mira, cantaba, predicaba, bailaba, profetizaba, hacía esto. Y de repente mira, con otra mujer dejó su esposa. Y mira aquella mujer ahora se la pasa bebiendo aguardiente por ahí, o haciendo lo otro. O mira, este dejó a su papá y dejó a su mamá, los deshonró, no les interesa y que es cristiano. Pero él iba para esa iglesia, perdió la salvación. No todo el que se diga que es cristiano, no todo el que se diga que es cristiano. Es como, no todo el que quiere, todo el que es arquitecto, dice que es arquitecto, ¿verdad? Cuando lo ponen a construir una cosa y se cae, no, mano, que ese no era arquitecto, ese era un chimbo, ese era, compró el título. Entonces, no podemos ser tan deshonestos como ver esas verdades en otras esferas de la vida y decir que aquí no pasa igual. Claro que pasa igual. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. En segundo lugar, cuando hablamos de la perseverancia de los santos, no queremos decir que aquellos que se llaman cristianos pueden vivir cualquier estilo de vida y que aún confían en que no se perderán. Bueno, mira, me gusta esa iglesia porque me enseñaron y que una cosa que se llama el calvinismo, que Dios eligió, que Dios llamó eficazmente y que Cristo murió particularmente y que nunca se perderán. Yo creo que Cristo me salvó, yo voy para esa iglesia y yo creo en Cristo. Y como Cristo me salvó, yo puedo vivir como a mí me da la gana. Yo puedo vivir entregado a mis placeres porque Cristo me salvó, la salvación no se pierde, no importa. Precisamente eso es lo que no es un cristiano. Un cristiano, recuerden, se le ha cambiado la fuente, la esencia, el origen de sus afectos y ama a Cristo.
No puede decir, como Cristo me salvó, bueno, me siento, no voy, no hago, no obedezco a Cristo y Él me va a salvar en algún momento y me va a cambiar el corazón y me va a poner más cariño por Él y más amor. Al contrario, la Biblia describe como una persona cristiana aquella que a pesar de las luchas internas que tiene, busca a Cristo y se rinde ante Él, que a pesar de su propio pecado cree que Cristo lo perdonó y va una y otra vez a los pies de Cristo, sabiendo que Cristo nos perdonó los pecados presentes, pasados y futuros. Puede encontrar en Cristo un consuelo tal, sabiendo que su sacrificio fue totalmente eficaz para esa persona. Recuerden Romanos 8. El verdadero creyente sabe que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no queremos decir con la perseverancia de los santos que aquel que se dice cristiano puede vivir como le dé la gana. No. Es que los cristianos viven para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aman a Cristo. Mire lo que dice Romanos 2, del 6 al 8. Léalo, por favor. Romanos 2, del 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Muy bien. Sigue, terminé. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Muy bien. Vea esto. Romanos es una carta bien extensa. Los primeros 12 capítulos son de bastante doctrina. Es allí donde Pablo, en los capítulos 8, 9, 10, nos habla de la elección, de la soberanía de Dios en la salvación. Pero en esa misma carta, él une la responsabilidad del hombre de una manera tan majestuosa que quiere dejar claro a todo tipo de personas, sobre todo en el Romanos capítulo 2, en ese capítulo 2, que Dios considera las obras de las personas, lo que hacen, cómo viven, al punto que dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que aquellos a quien Cristo salvó obran de una manera particular. Le da vida eterna a los que perseverando en hacer bien. Y esto no es una manera de ganarse la salvación. Pablo está hablando de la evidencia de tener la salvación, que es totalmente diferente. Alguien pudiese decir, bueno, voy a perseverar en hacer bien para ganarme la salvación, pero no es lo que Pablo está diciendo, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios condenó a todos bajo pecado, es lo que dice Romanos capítulo 1, 2 y 3. Lo que está diciendo es que aquellos que son creyentes, que tienen vida eterna, obran, y Dios le pagará conforme a esas obras, porque ellos perseveran en hacer el bien. Y haciendo el bien, los cristianos buscan gloria, honra e inmortalidad. Nosotros hacemos bien porque sabemos que Cristo es nuestro bien y nos mandó a hacer cosas para su gloria, para vivir para su gloria. Y no solamente por mandamiento estricto, sino que el mandamiento es la consecuencia del nuevo deseo que Dios puso en mi corazón por Él. Yo le amo, ahora quiero hacer todo lo que Él me diga. Y veo todas las implicaciones que eso tiene en todas las esferas de mi vida. Y por lo tanto obro. Y mientras que estoy obrando busco gloria, la gloria de Cristo. Busco ser realmente honrado por eso en Cristo y busco inmortalidad. Eso es lo que hacen los que tienen esa identidad. Los que tienen la identidad de Cristo buscan estas cosas, pero los que no, ira y enojo van a cosechar. ¿Quiénes? Los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Condenación para ellos, ira y enojo. A los que son contenciosos, ¿con qué? No, yo soy cristiano, pero me gustan las cosas nada más como yo quiero, que más nadie tiene razón, o esto, o yo soy cristiano, pero no tengo que ir a la iglesia, yo soy cristiano, pero no tengo que leer la Biblia, yo oro todos los días, pero no me importa Cristo.
No, contencioso, ¿por qué te resistes al Dios, al único Dios verdadero? ¿Por qué no obedeces a la verdad? Estás obedeciendo más bien a la injusticia. ¿Qué vas a cosechar? Ira y enojo. Vean claramente cómo la vida eterna es para aquellos que perseveran en hacer el bien y viven procurando la santidad. ¿Qué procura un creyente? La santidad. Una vez más, no somos salvos por buenas obras, pero las buenas obras son una evidencia de que hemos sido salvados. Hermanos, si alguien piensa que porque es calvinista, reformado, puede vivir en libertinaje, en pecado, en inmoralidad, más bien lo que está evidenciando es que realmente no ha sido salvo. Porque un verdadero cristiano dice, puesto que Dios me ha salvado de mis pecados por la eternidad, me esforzaré en vivir la vida cristiana que a Dios le agrada. Eso es lo que dice un cristiano. Eso es lo que enseña. Ahora, vamos a ver, ayúdenme, por favor. ¿Qué es lo que no enseña esta doctrina? Levante la mano. ¿Qué es lo que no enseña? José. Es cristiano. Muy bien. No todo aquel que dice que es cristiano lo es. Diego. Ok, que si has sido salvado, se te quitan tus costumbres y empiezas a vivir las costumbres de Cristo. Ok, María. Que tener el conocimiento, llevarlo a la práctica, significa que van a hacer o sea, que van a permanecer. Hay muchas personas que están en el conocimiento primero de los reformados. Yo tengo pensamientos teológicos, yo soy salvo, yo soy cristiano, pero su vida no es congruente con lo que conozco. Eso no quiere decir que sea salvo. Muy bien, fíjense que lo que dice María es totalmente consecuente con lo que ya hemos visto cuando introducimos la clase. Nosotros dijimos, en primer lugar, que no es la conversión. Y recuerden que una de las cosas de las que dijimos que la conversión no es un mero conocimiento intelectual, porque muchos pueden saber mucho, pero tu vida permaneces hasta el final en lo que a Dios le agrada. Aprovecho. ¿Cómo van con el libro de la membresía? Lean el libro de la membresía, se los ruego, porque podrán ver principios claros que quizás, y no, bueno, estoy seguro que Jonathan Lehman los comunica mucho mejor que yo. Y en esa descripción podrán darse cuenta lo importante que es Cristo y lo importante lo que es de Cristo, de manera que los creyentes aman a Cristo y aman lo que es de Cristo. Por lo tanto, si Cristo es el Señor y nuestro Salvador, y de Él es la iglesia, y la iglesia es su esposa, entonces nosotros amamos la iglesia. Una consecuencia natural. Si Cristo ama la familia y la distribución de los roles como Él estableció, la mujer con un propósito, el hombre con un rol, el hombre con otro rol, entonces tú vas a amar eso y lo vas a buscar. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en toda parte. Lo mismo como hijo. Tú te preguntas, soy hijo, no tengo esposa, pero tengo mamá y papá. Supongamos que no tienes mamá y papá, seguramente tienes otra persona con quien relacionarte. ¿Cuál es la voluntad de Cristo en ese momento? Debes amar lo que es de Cristo también. Así que tiene que ver mucho con la expresión de ese amor, de esa profesión de fe. En el Hijo Pródigo, en la perseverancia de los santos. Creo que la idea principal de ese pasaje es explayar
la condescendencia de Dios a favor de los suyos y la expresión de que fuera de Él lo que hay es perdición. Sin embargo, si nos centramos en el hecho de la familia como tal, porque el hijo era el hijo de un padre, ¿verdad?, junto con otro hermano, y tenía beneficios allí, e intentó entregarse a su pecado, volvió y Dios lo recibió. Claro, de allí que yo diga que el punto principal es que Dios, ese hijo representa a Israel y a todos los que se han desviado, y está hablando más de un punto de vista soteriológico, pero más no de preservación. ¿Sí me comunico? Soteriológico estoy diciendo de salvación. Dios los creó, en otras palabras, y los hombres se apartaron. Pero Dios está dispuesto a recibirles si vienen a Él arrepentidos. ¿Sí ves? Entonces, pudiésemos usar otros pasajes u otras parábolas. Pero entiendo tu idea. Tu idea es que el que es de Dios vuelve a Él siempre. No se puede separar así como así, permanece en Él. Y lo que vamos a ver la próxima semana tiene que ver precisamente con tu idea. Porque como lo expresa la confesión de fe, nos enseña también que a veces sí, los hijos de Dios pasan por tiempos de oscuridad. De allí que tenga lugar la disciplina bíblica. De allí que tenga lugar la amonestación. De allí que tengan lugar varios elementos que Dios ha puesto para que sus hijos respondan a Él porque los ama. Para hacerlos partícipes de su santidad, para que permanezcan en Él, en la santidad y la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entonces, creo que queda claro, desde ese punto de vista, que lo que no significa la preservación de los santos. Que todos los que dicen que son creyentes. ¿Sabes cuántas personas dicen por ahí que es creyente? No, yo soy cristiano. ¿Y dónde te congregas? No me congrego. ¿Y qué estás haciendo? No, vivo, tengo 2 mujeres. No, sí, pero soy cristiano. O algunos usan la figura de estoy apartado. Y eso hay que cuidarse, hay que verlo desde el punto de vista más bíblico, hay que reflexionar y sea como sea, llamar a las personas a que vean lo que significa realmente un hijo de Dios y lo que Cristo ha alcanzado para ellos. María. Para personas que moralmente se dirigen bien, se llaman cristianos, pero no se congregan en una iglesia. O sea, Moralmente están bien, lo que quiere decir. Exactamente, o sea, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada malo, no me congrego en una iglesia porque no me parece que sean correctas las iglesias, pero yo estoy adorando al Señor aquí por mi cuenta. ¿Cómo se puede? Bueno, esos son casos extraordinarios. Puede existir que quizás hay un fenómeno tan extraordinario que no haya una iglesia, o que las iglesias que se llamen iglesias no sean iglesias en su entorno, ¿no? Puede existir el fenómeno. Puede existir el fenómeno también de lo que tú acabas de decir. Bueno, moralmente soy intachable, pero no voy a la iglesia, existiendo iglesias. Pero yo creo que siempre el corazón del creyente está buscando la comunión con los santos y hacer la voluntad de Dios, entendiendo que necesita vivir su vida cristiana al lado de otros, porque Dios lo ha hecho así, y necesita escuchar la palabra de Dios con recurrencia. Hay muchos lugares que no son sinagogas de Satanás, sino iglesias que necesitan avanzar en su doctrina, en la predicación de la palabra, pero que en última, dentro del vago entendimiento que tienen, están predicando a Cristo. Conocí yo en Cojedes, bueno, no conocí, escuché de los hermanos del Pau, que hay muchas iglesias hacia el campo. Y los pastores llegan a decir, yo predico esto, es como que si tuviese un cuaderno de doctrina chiquitico, que es lo único que saben. Cristo, el Evangelio, Cristo murió por nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es lo que predican, no tienen esa amplitud. Pero están reuniéndose, ellos dijeron, vinieron, nos pusieron aquí, nos dejaron. Nos metieron en este lío. Entonces puede existir ese tipo de situaciones. De hecho, hay iglesias que se están reformando, o no reformando por denominación, sino también por convicción fundamentalmente.
están viendo con más claridad la palabra de Dios. Y si tú estás en otro lugar donde no hay una iglesia donde congregarte, en ese sentido puedes buscar la que esté más sana, la que vea más saludable, y poder relacionarte con los hermanos, hacer vida de iglesia. En última, o termina esa iglesia madurando por tu causa, o termina saliendo de esa iglesia por hereje, como a muchos le ha pasado. ¿Por qué por hereje? Porque no van a estar de acuerdo con la percepción que tú estás teniendo en ese momento. Entonces, sí hay fenómenos, o sea, no estoy diciendo que no existan los fenómenos, ya ahí estamos hablando de las excepciones, pero la regla es que en nuestro contexto y aplicado a nosotros, ¿qué excusa tenemos nosotros? Gloria a Dios que desde hace 10 años las iglesias han ido madurando, no solamente por hablar de las iglesias reformadas, sino hablar de las personas que han recibido una influencia reformada, que no se identifican como reformadas, pero que han crecido a nivel teológico, en piedad, en sabiduría, en madurez. Ve, gloria a Dios que la reforma está influyendo de esa manera también. No hay excusa en nuestro entorno. Y es algo que nosotros debemos buscar. Y como dice el libro, mejor dicho, como dice la Biblia, y que expone Jonathan Leeman en su libro, los beneficios de Dios a través de su iglesia son tan importantes que pueden ameritar, si fuera necesario, una mudanza, un cambio de trabajo. ¿Me estás escuchando? No le gustó mucho, ¿verdad? Insisto, vamos a verlo desde aquí en su momento con más amplitud. Esa afirmación en el libro está explicado, pero ese es el punto. El punto es que tú sabes que no puedes vivir o no debes vivir sin una iglesia. Sería desobedecer a Cristo. Y eso te va a permitir perseverar. El que persevera, el cristiano, busca obedecer a Dios en todos los sentidos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro? ¿Seguro? Está mal el dicho, mucho que ya varias veces lo he repetido, salvo siempre salvo. En decirlo, en promulgarlo, yo soy salvo siempre salvo, está mal dicho. Muy buena pregunta, Carlos, gracias. La cuestión es que siempre que nosotros vamos a evaluar un concepto o un término, tenemos que evaluarlo de diferentes francos. Y es desde su percepción etimológica, teológica llana, si es un cristiano, bueno, en general, y también desde el contexto. Cuando hablo de su percepción etimológica fundamental, es qué significa ser salvo, o sea, de lo más fundamental. Salvo es esto, etimológicamente, hablando de una palabra también. ¿Qué significa fe? Bueno, fe se aplica, es un término que se aplica no solamente en la iglesia, sino que es aplicado en otros contextos y lo que comunica es confianza. ¿Sí lo ven? Y una persona que usa fe en otro contexto, en una fábrica donde dependen de una conexión eléctrica, tengo fe que ese aparato va a funcionar, es lo que está diciendo es que confío en esa instalación. Y se usa. Pero vean que etimológicamente hay que considerarlo. En segundo lugar, su percepción teológica. ¿Qué está diciendo él? ¿Que ese aparato lo va a salvar y lo va a llevar al cielo? No. Pero un cristiano, por lo general, cuando habla de fe, sí comunica una certeza en el Dios vivo o en el único Dios verdadero, o al menos debería. Y en tercer lugar, el contexto. El contexto te va a decir y dar mucha información. No es lo mismo que en mi contexto aquí yo puedo decir, sí, nosotros somos salvos, siempre salvos, pero ya ustedes saben toda la explicación que ya yo di. Ustedes no están entendiendo que cuando yo digo salvo, siempre salvo, significa que pueden vivir como les da la gana, igual van a ser salvos, ¿cierto? No están entendiendo eso. Pero si lo comunicas en un círculo donde el contexto te informa que ellos sí entienden que cuando se dice esa afirmación, quiere decir que vive como tú quieres, igual vas a ser salvo, es otra cosa. Por lo tanto, es cuando tú estás hablando con otros hermanos, quizás de otras denominaciones, debas preguntarle, hermano, ¿qué te refieres tú con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Igual como se nos malinterpreta con la expiación limitada. Cristo no murió por todos. Ya va, detente. ¿Qué significa lo que quiero decir? Esto y esto. El contexto siempre te va a dar mucha información para que tú puedas usar las expresiones adecuadamente. En nuestro caso, está mal decirlo, depende de dónde lo diga. Depende a quién se lo comunique y lo que esté entendiendo la otra persona.
Depende si lo estás explicando o no. Depende si quieres perder o ganar el oído de alguna persona que apenas lo oiga, no te va a escuchar, pero ni matado. ¿Ve? Todo depende de ese contexto. Hay que aplicar la sabiduría. De modo que entre nosotros yo te digo, no, yo soy salvo, siempre salvo, porque quiero vivir para Cristo y nadie me podrá quitar mi salvación. Pero a otros no significa lo que yo estoy entendiendo de eso. ¿Sí me comunico? ¿Sí entendieron la idea? Por eso es que hay que ser sabio al comunicarse y humildes, sencillos, muy sencillos, porque Cristo espera de nosotros que podamos tener el oído de muchos para comunicarle la verdad. Queremos que otros vengan a Cristo y sean puros en su doctrina. Esa es una de nuestras oraciones, que Dios siga usando esta iglesia para que otros puedan crecer en piedad y que Dios use otras iglesias para que esta iglesia pueda seguir creciendo en piedad. Nos sigan ayudando, nos sigan empujando, nos sigan dando la gracia de poder, porque no nos la sabemos todo. ¿Ok? Bueno, hermanos, hemos terminado. Les despido con este pasaje y luego oramos. Juan 10, 27 al 29, búsquenlo por favor. Juan 10, 27 al 29. Yo lo voy a leer para ustedes, pero ustedes me siguen desde sus Biblias, ¿ok? Y luego oramos. ¿Todos lo tenemos? Amén. Fino. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un resumen de la doctrina en esos dos versículos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos ver un contexto más amplio. Cuánta luz trae, cuánto refrigerio, cuánto ánimo, cuánto deseo, cuánta pasión, cuán fervor crea en nosotros conocer tu palabra más profundamente. Gracias porque tu Espíritu Santo obra en nosotros. Solo te ruego que eso se traduzca en vida de piedad, que te amen más, sabiendo que nada nos podrá separar de tu mano, ni de la vida eterna. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te ruego que nosotros no consumamos de esas cosas o malas implicaciones por nuestro pecado de esta doctrina. Guárdanos del pecado, guárdanos, Señor, de la impiedad, guárdanos de querer caminar por la senda de los escarnecedores, creyendo que porque venimos a la iglesia o profesamos, hicimos una oración, en algún momento seremos salvos. Recuérdanos que aquellos que son salvos viven para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Mira que somos débiles, Señor. Bendícenos, por favor, ayúdanos. Y te ruego que nos uses una vez más para traer luz a aquellos que por ignorancia o por tener maestros negligentes o por cualquier otra razón no han podido ver las cosas a la luz de tu palabra. Danos la gracia para poder acercarnos a ellos, Señor, y que te amen más. Ese es nuestro trabajo, mostrarle a otros tu gloria, sea nuestros hermanos en la fe o sea un no creyente. Enseñarles el Evangelio, Señor. Ayúdanos y acompáñanos como iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Obra en nosotros y trae salvación a los que no han creído en ti. En el nombre de Jesús oramos y te alabamos. Amén. Bueno, hermanos, tenemos